Tomar su lugar, por favor. Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Una iglesia culturalmente relevante. Y estamos hoy en la primera parte. Diga conmigo, una iglesia culturalmente relevante. ¿Sabe una cosa? Vivimos en una sociedad en la que mucho de su forma de vivir y administrar tanto sus recursos naturales como financieros y la forma en la cual ésta se desenvuelve socialmente es el resultado de su cultura. Si usted observa cómo se comporta la sociedad en México y usted viaja a Holanda o usted viaja a Brasil, encontrará diferencias. ¿Por qué? Porque la cultura determina en muchos casos la forma en la cual se administran los recursos naturales, financieros, sociales, etcétera. En términos simples, todo lo que somos y todo lo que nosotros alcanzamos a concebir de nuestro derredor está determinado de forma muy íntima por nuestra cultura. Ahora bien, dentro de esta cultura crece la iglesia. Nosotros tenemos que enfocarnos a la iglesia en México, porque la iglesia en México se desenvuelve dentro del contexto de su cultura. Y surgiría la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Y entonces, avanzando sobre ese concepto, déjeme decirle que la iglesia es el conjunto de personas que han sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, aquellos que han creído en la obra de la cruz y en la resurrección de nuestro Señor. La iglesia es el conjunto de personas en los cuales mora el Espíritu de nuestro Dios. No es iglesia aquella persona que asiste a un auditorio a escuchar una conferencia religiosa los días domingo. Iglesia son aquellos que pueden dar testimonio de que han tenido un encuentro con Jesucristo y en cuyo corazón habita el Espíritu del Señor. Estos son la iglesia. Ahora le pregunto, ¿usted es la iglesia? Si usted es parte de la iglesia, este mensaje es para usted. Dígale a la persona que tiene a su lado, este mensaje que hoy escucharemos es para mí. Pero si insistes, te lo comparto. En nuestro caso muy específico, como mexicanos, tenemos una cultura que predomina por toda la nación y que siempre, en determinadas circunstancias, se manifiesta como la única forma de entender nuestro entorno. Considero que como mexicanos tenemos aún muchas áreas de oportunidad que, de mejorarlas, nos permitirían no solamente tener un mejor nivel de vida que el promedio de las naciones. En otras palabras, nosotros tendríamos todo para ser una potencia como mexicanos. Pero lamentablemente, nuestra cultura nos impide trascender, nos impide poder figurar entre las potencias más prominentes del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura que nos impulse a más. Nuestra cultura nos sentencia en muchas ocasiones a conformarnos. Y vivimos con el ya merito en nuestros labios. Todo eso es parte de nuestra cultura. Yo creo que si tuviéramos una mejora cultural, podríamos fácilmente establecernos en muy corto tiempo como una potencia. Pero más allá que eso, yo considero que si aunado a un cambio en nuestra cultura social, la iglesia manifestara la cultura del reino de los cielos y la forma de pensamiento que en las escrituras se plasma, lo llevara a la acción, escuche,
no solo seríamos una voz en el desierto de espiritualidad, en el desierto de moralidad, en medio de un desierto de incertidumbre social, sino que esa voz que la iglesia levantaría sería una voz que tuviera influencia y sería relevante para quienes la escuchen. Lamentablemente y con toda honestidad, la iglesia en México, la iglesia cristiana, tiene una voz, pero es poco relevante en la sociedad. Cuando se están dando situaciones en el gobierno, cuando se dan situaciones en lo financiero o en lo social, debería ser la sociedad la que volteara a ver qué es lo que la iglesia propone. Pero no está sucediendo. ¿Por qué? Porque no tenemos relevancia social. Simplemente pareciera que fuimos colocados por Dios en una generación para ser testimonio de que la gracia de Dios está sobre un grupito de personas. Pero la iglesia no ha sido establecida en esta nación con esa finalidad. Dile al que tienes a tu lado: tú no estás de adorno. Jesucristo no murió en la cruz para tener multitudes adornando las sociedades. Jesucristo murió en una cruz para que nosotros tuviéramos toda la potencia del reino de los cielos para transformar nuestra sociedad. Muchas corrientes hoy día están provocando cambios en la sociedad. Usted lo sabe. Muchas de esas corrientes no son sanas para el desarrollo de nuestra nación. Pero ¿sabe una cosa? Lo lamentable no es lo que hace el impío. Lo lamentable es lo que el justo deja de hacer. Lo lamentable es que ninguno de nosotros que decimos amar la verdad estamos dispuestos a hacer la diferencia. Decimos amar la verdad, decimos estar comprometidos con un evangelio que creemos a medias. Porque si lo creyéramos de verdad, nuestra actitud sería muy diferente dentro y fuera de la iglesia. En muchos casos, la iglesia ha agachado la cabeza. En muchos casos, sectores de la cristiandad piensan que con sus rezos, y lo pongo entre comillas, van a cambiar al mundo. Y déjeme decirle una cosa, y si ofendo su espíritu religioso, no me importa. Déjeme decirle que el mundo no va a cambiar jamás con sus rezos. El mundo cambiará cuando la iglesia ame el orar apasionadamente y ame de tal forma que se atreva a salir de sus templos, a mostrar un estilo de vida más alto, un estilo de vida acorde al estándar del evangelio. Es bien fácil intentar ser cristiano dentro de las cuatro paredes. Nos hemos acostumbrado a vivir nuestro cristianismo en nuestros templos, resguardados. Pero el mensaje del evangelio no nos ha sido revelado para que nosotros lo contengamos dentro de cuatro paredes. El mensaje del evangelio nos fue dado para que nosotros saliéramos a la sociedad y fuéramos una manifestación relevante de la vida de Dios. Proverbios 25, verso 26, acompáñeme. Y dice la palabra de Dios: manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío.
Proverbios 25:26. Manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío. ¿Cuántas veces, escuchando las corrientes que en este momento están tratando de buscar un lugar de influencia en la sociedad, nosotros como iglesia nos quedamos callados? No estamos actuando. Mencioné al principio que el sector religioso piensa que con sus rezos, ¿sabe la diferencia entre rezar y orar? Rezar tiene que ver con mecánicamente expresar palabras sin sentido delante de Dios. Orar tiene que ver con buscar establecer una relación con Dios. Y sabe, muchas de nuestras oraciones, y lo pongo entre comillas, parecen más rezos que realmente una manera en la cual estoy buscando establecer una relación con Dios. Es lamentable cuando la iglesia cierra sus ojos ante la realidad que vive la sociedad. Algo que hemos olvidado y que hemos permitido que con el paso del tiempo se vaya perdiendo es la identidad que como pueblo de Dios deberíamos de tener. Nos hemos olvidado que el verdadero cambio, la genuina transformación de nuestra sociedad está en nuestras manos. Queremos dejarle la transformación de nuestra sociedad al gobierno. Queremos dejarle la transformación de la sociedad a los partidos políticos. Queremos dejarle la transformación de la sociedad a aquellos que consideramos que están en eminencia. Pero no nos ha caído el 20 que por designio divino Él nos puso a nosotros, la iglesia, como cabeza y no como cola, para estar encima y no debajo. Perdemos la identidad. Y como perdemos la identidad, nos sentimos sin derecho legal para levantar nuestra voz. Y entonces la iglesia es reo de los impíos que le gobiernan. En lugar de que la iglesia comience a marcar la tendencia, en lugar de que la iglesia comience a marcar la dirección en la cual se debe de dirigir una nación. El verdadero cambio de esta sociedad está en manos de la iglesia. Y déjeme decirle esto y espero que llegue a su corazón. Los cristianos no somos ciudadanos ordinarios. Hemos sido escogidos por Dios para manifestar el reino de los cielos y provocar una transformación en nuestra nación. Tú no eres un ciudadano ordinario, pero te comportas peor que cualquiera. Hablas con la misma mediocridad, con la misma carencia de sentido con la que se expresan los que no temen a Dios. ¿Cómo vamos a ser relevantes si no somos diferentes? Los hábitos que predominan en el mundo son los que determinan mi estilo de vida. La iglesia jamás alcanzará a ser relevante de manera cultural, influyente en la sociedad, mientras que la iglesia practique las mismas cosas que el mundo le propone. Mientras que la iglesia guarde silencio o la iglesia agache su mirada y diga: sí, está bien lo que usted ordene, señor mundo. Escuche, muchos cristianos viven su evangelio de forma pasiva, indiferente, olvidando que somos un factor de cambio al hacer la diferencia en todo lo que hacemos. En otras palabras, en nosotros está el potencial de transformar esta nación, un cambio a la vez, comenzando por nosotros mismos. En esta serie y a lo largo de esta serie vamos a tratar aspectos muy diversos de la vida, porque para ser relevante
No basta con simplemente poner las cosas en las manos de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, porque Dios no hará por ti aquello para lo cual a ti ya te dio autoridad para hacer. Entonces vamos a abordar temas como: ¿por qué no somos relevantes en la familia? ¿Por qué no somos relevantes en las finanzas? ¿Por qué no somos relevantes en la educación? ¿Por qué no somos relevantes en las relaciones sociales? ¿Por qué no somos relevantes en el matrimonio, en la educación de nuestros hijos? Nos estamos rezagando y estamos esperando a que el mundo proponga para ir en pos de la tendencia del mundo, porque no estamos dispuestos a comprometernos seriamente con nuestro papel en la historia. Y lo que nosotros como iglesia hoy comprometamos, mañana nuestros hijos nos lo demandarán. Vivimos de una forma tan pasiva e indiferente que simplemente vivimos conforme la corriente nos arrastra. ¿Y sabe qué es lo que dice la Escritura? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso 13. Ese es un pasaje muy conocido por todos, pero se nos olvida, perdemos la identidad y dejamos de vivir acorde a lo que somos. Y sabes, tú tienes que tener una identidad clara de quién eres, si lo que realmente deseas es trascender. Si tú no sabes quién eres ni lo que vales, jamás sabrás hasta dónde puedes llegar. Pareciera que estamos preparando a nuestros hijos para que actúen con la misma indiferencia que nosotros tenemos. Mateo capítulo 5, verso 13 dice la Escritura: ustedes son, no dice el Señor Jesucristo, ustedes se parecen. Dice, ustedes son, ¿qué cosa? La sal de la tierra. La sal en la antigüedad y aún en nuestros días se emplea en muchos casos para conservar los alimentos, para que no se pudran, para que no se corrompan. Y si nosotros somos la sal de la tierra, nosotros deberíamos de hacer cambios en nuestra sociedad que le impidan a la sociedad corromperse. Pero parece ser que cuando la corrupción aumenta, la iglesia se esconde. ¿Por qué? Porque estamos carentes de identidad, porque no sabes, porque no entiendes, porque has olvidado, porque has comprometido quién eres. Fíjese qué tremendas palabras de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ese es el estado actual de la iglesia. Hay países que se consideran post-cristianismo. Para ellos, hablar de Dios es como contemplar una pintura rupestre en alguna caverna. Porque la iglesia perdió relevancia. Porque la iglesia dejó de ser trascendente. Porque dejamos de ser sal. No basta con asistir a una iglesia el día domingo o los días de reunión. Deberíamos realmente comprometernos con el evangelio que decimos creer. Y si realmente estuviéramos comprometidos con el evangelio que decimos creer, se notaría en todas las áreas de nuestra vida. En esta serie trataremos también cómo ser relevantes en lo laboral, viendo las dos perspectivas del patrón o el jefe de departamento y el empleado.
Es que no es posible que como iglesia nosotros no estemos marcando una tendencia o una relevancia y siendo influencia en el sector donde estamos. Escuche, el evangelio no nos fue revelado para vivirse dentro de los templos, sino para mostrarse en el mundo, en cualquier lugar donde estemos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Todo eso refleja el evangelio? A veces en lo que hacemos no refleja el estándar del evangelio. Es terrible cuando encontramos o sabemos de empleados que son cristianos, que dentro de una plantilla de gente que dice no conocer a Dios, el cristiano es el más flojo. Es el que siempre llega tarde. Es el que pone pretextos para todo. Cuando tienes tu negocio propio y a veces no tienes en cuenta los estándares del evangelio, pongo el ejemplo, como el chavo, haces tus aguas de melón que parecen de sandía pero saben a limón. ¿Por qué no hacemos las cosas conforme lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuándo tendremos un estilo de vida que culturalmente sea relevante? Hasta que vivamos lo que la palabra de Dios enseña. El evangelio no nos fue revelado para vivirse dentro de los templos. Dentro del templo es donde el diablo te quiere, viviendo una religiosidad a medias. Pero no eres capaz de llevar el evangelio afuera. No eres capaz de brillar en la oscuridad. ¿Cómo estamos marcando la diferencia? En nuestra universidad, en nuestros posgrados. ¿Cómo estamos marcando la diferencia? Mateo capítulo 5 versos 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Note lo siguiente. Observe. ¿Qué hizo la luz? Apagué y prendí la luz. ¿Qué hace la luz? Una diferencia. Somos el factor de cambio en esta sociedad. Nos guste aceptarlo o no, lo creamos o no. Ahora, fíjese lo que continúa la palabra de Dios diciendo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ay, pero si yo no me escondo, yo le puse mi calcomanía de pececito a mi carro. Yo no me escondo, ahí en mi escritorio de la oficina tengo textos y post-its que hablan de Dios. ¿Cómo lo estás mostrando cuando estás bajo presión? ¿Cómo estamos manifestando la vida del reino? A mí no me interesa cuántas calcomanías tengas en tu auto, o tengas en tu escritorio, o tengas en tus artículos personales. Me interesa cómo vives, porque es lo que finalmente hará de la iglesia ese organismo relevante en la sociedad. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver, lea conmigo, las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
¿Por qué hemos dejado de ser relevantes? La respuesta es porque hemos dejado de entender el tiempo en el que vivimos y no estamos dispuestos a hacer ajustes que nos permitan ser una opción para que más personas vengan a conocer la verdad. En una ocasión, la Escritura nos narra la historia en la cual Jesús le dice a Pedro: lleva la barca a aguas más profundas. Pedro obedece. Usted ha escuchado la historia. Cuando lanzan las redes, es tan grande la cantidad de peces que dice la Escritura que las redes comenzaron a romperse. Llega un momento en la historia de la iglesia donde necesitamos renovarnos, y no estoy diciendo amoldarnos al mundo. Necesitamos marcar tendencia, estar a la vanguardia en nuestra sociedad. No podemos pensar ser una opción para la siguiente generación cuando nuestra liturgia, la forma de nuestros cultos, está casada con una práctica de hace 40 años. Tenemos que marcar la tendencia, tenemos que ser relevantes en lo que hacemos. Toda iglesia cristiana debería de ser una opción, tanto para niños como para adolescentes, como para jóvenes, como para adultos en plenitud, como para adultos mayores. Una opción. Pero a veces, por guardar nuestro molde religioso, hay iglesias donde los jóvenes llegan y no tienen opción, prefieren irse. Es ahí donde tenemos que tener un cambio. No estamos siendo relevantes si nuestra iglesia no está siendo una opción para la sociedad. Escuche, tenemos que cambiar las formas sin comprometer los principios. Y eso hará de nuestra iglesia una iglesia relevante. Eso hará de nuestra manera de vivir una manera de vivir relevante en la sociedad. Tienes que cambiar las formas, no los principios que rigen tu vida. Una iglesia que no entiende el tiempo que está viviendo está destinada al estancamiento y sentenciada a dejar de ser relevante en su generación, provocándose a sí misma su desaparición. Escuche lo que acabo de decir. Porque si nosotros como iglesia no entendemos la responsabilidad histórica que tenemos, simplemente estamos sentenciándonos a dejar de ser. Lo voy a repetir. Una iglesia que no entiende el tiempo que está viviendo está destinada al estancamiento y sentenciada a dejar de ser relevante en su generación, provocándose a sí misma su desaparición. No es el diablo el que cierra las congregaciones. No es el diablo el que tiene a una iglesia con un puñado de miembros. Es nuestra falta de sabiduría como líderes, nuestra falta de estrategia, nuestra falta de visión y nuestra falta de relevancia en la sociedad en la que Dios nos ha colocado. Y lamentablemente en muchos casos, una completa indiferencia de la congregación. Porque no podemos pensar que todo está directamente relacionado con la visión del pastor. Porque he conocido líderes visionarios que no tienen una iglesia que los apoye. Su iglesia no se compromete con la visión. Su iglesia no participa de la visión. Entonces, ¿cómo puede hacer un hombre la labor que en la cual deben de participar 100?
La Biblia nos habla de los hijos de Isaacar, y algo que tenían como cualidad los hijos de Isaacar es que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer. Usted está entendiendo qué tiempo está viviendo, ve la sociedad y sabe qué tiempo estamos atravesando, qué está haciendo. Escuche, no culpemos al diablo de aquello que nosotros no nos atrevemos a hacer. De la gracia que Dios nos ha dado, de ella habremos un día de rendirle cuentas. ¿Cuántos talentos te dio Dios? 5, 2, 1. Es de esa gracia depositada en tu vida de la cual un día le habrás de rendir cuentas al Señor. Y no será pretexto ese día culpar al diablo. ¿Qué estás haciendo con lo que te fue dado? Sabes, es lamentable que muchas veces ni siquiera estamos interesados en nuestro desarrollo espiritual. No asistimos a las reuniones de enseñanzas, no asistimos a las reuniones de oración, no, simplemente estamos tan inmersos en nuestro estilo de vida que no priorizamos lo eterno. Y al actuar de esta forma, le damos un ejemplo a nuestros hijos. No importa cuánto tú les digas, hijo, ir a la iglesia es importante. Si tú no te comprometes a asistir, Él hará más caso a tus acciones que a tus palabras. Escuche con atención. El día que el cristiano entienda que a los ojos de Dios es responsable de lo que Dios le ha dado y no de lo que no le ha dado, es que entonces mostrará fidelidad y diligencia en lo que Dios le llamó a hacer. Muchos cristianos están diciendo, es que si yo tuviera, podría ser mejor cristiano. No eres responsable de lo que Dios no te ha dado. Eres responsable de lo que Dios ya te dio. ¿Qué te ha dado el Señor? No, es que yo estoy en un periodo de gracia y como que tengo un stand-by. ¿En serio? Nosotros hemos sido colocados en esta generación para provocar una transformación, es decir, siendo relevantes, y esto sucederá solo y solo si, para ser relevantes en esta sociedad, para ser un factor de cambio, para ser influencia, nosotros necesitamos, número 1, cambiar primero nosotros. Hay tantas personas que están tan atentas a la vida de los demás que no se dan cuenta cómo su propia vida se hace pedazos. Cuando hablo de un cambio en nosotros, lo hablo interna y externamente. Porque muchos de nosotros hacemos referencia al cambio espiritual que hemos tenido al haber conocido a Cristo. Pero ese cambio que aseguras haber tenido, nadie lo nota. Lo único que tuviste entonces, ¿qué fue? ¿Una experiencia carismática? No, señores. Si habremos de ser relevantes, tendremos que ser congruentes. Muchas veces somos unos dentro del templo y otros fuera de él. En nuestras palabras, en nuestras acciones. Y por ese motivo es que no somos relevantes. Porque la gente nos ve y dice, para ser como él, sigo donde soy. Para ser como ella. La segunda cosa es que mostremos el poder del reino de los cielos a través de nuestra vida y seamos influencia en el sector donde Dios nos ha colocado. Es decir, necesitamos un cambio interno que se manifieste de forma externa y empezar a vivir entonces acorde
a la potencia del reino en nosotros. Consideren lo que dice Lucas 13:20. Este es uno de mis pasajes preferidos porque nos habla de influencia. ¿Lo tiene? Y dice la escritura así: entonces Jesús volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿A qué es comparable la iglesia? A un puñado de hombres y mujeres que Dios toma y coloca en una generación para comenzar a influir sobre sus vidas a fin de transformar su entorno y su sociedad. Dios no te puso en esta generación como un adorno. Te puso en esta generación para ser de influencia. Y una influencia que lleve a otros a Dios. Escucha, no una influencia que los aleje de Él. Porque algunas personas, cuando nos conocen y descubren que somos cristianos, se entusiasman, pero al conocernos se decepcionan. Dicen, uy, ¿de qué sirve que traiga pescadito si es una pirañita? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde comenzamos? Dice Jeremías capítulo 29 verso 7, algo poderoso. Y dice la escritura: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Escuche, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Dios nos ha colocado en esta nación y lamentablemente muchos de nosotros amamos tan poco nuestra nación, amamos tan poco nuestra sociedad y amamos tan poco la verdad del evangelio que simplemente no hacemos nada. Siempre que alteremos un principio espiritual, traerá una repercusión en lo natural. Se lo repito, siempre que alteremos un principio espiritual, traerá una repercusión en lo natural. Lea el orden bíblico. Busquen el bienestar, pidan al Señor por ella. Hagan y oren. ¿Cómo lo cambió la religiosidad? Oren y no hagan nada. Recen. Palabras sin sentido. Orar tiene que ver con interceder. Pedir tiene que ver con ponerte en el lugar de la sociedad que está enfrentando dolor a causa de que los impíos están gobernando. Pero cuando te has puesto en el lugar de aquellos que están siendo aplastados por la sociedad, ¿cuándo te ha dolido una oración que has elevado delante de Dios? ¿Cuándo te ha dolido? La gran mayoría de veces hacemos oraciones intelectuales. No vas a impresionar a Dios con tu retórica. No hay argumento que pueda impresionar a Dios. Lo único que mueve la mano de Dios en la oración es el corazón quebrantado. Y para vergüenza mía lo digo, muchos de nosotros ni siquiera orar sabemos. No entendemos lo que es estar expuesto a la presencia de Dios. No sabemos lo que es clamar delante de la presencia de Dios. Y hemos cambiado el orden de las cosas. En lugar de actuar, en lugar de trabajar por el bienestar de la ciudad donde Dios nos ha colocado y orar por ella, simplemente creemos que con rezos superficiales las cosas van a cambiar. No, señores, no van a cambiar jamás.
La iglesia tiene que tomar su lugar. Muchos cristianos son indiferentes en muchas áreas de su vida. Nosotros como iglesia local les ofrecemos alternativas. Venga, tome el curso para padres. Venga, tome el curso de matrimonios. La gran mayoría de ustedes no tienen interés en invertir en sus vidas. ¿Cómo seremos relevantes si no tomamos en serio aquellas cosas que podrían beneficiarnos? Que no son perfectas, eso lo sabemos. Pero por eso Pablo dice: examínalo todo, retén lo bueno. Pero no, nosotros somos esos niños caprichosos que queremos que las cosas sean a nuestro gusto, en nuestro tiempo y nuestra forma. Y si no, no lo queremos. Muchos cristianos son indiferentes en muchas áreas de su vida y después se la viven quejando y haciendo culpable al diablo de lo que ellos no hicieron. No somos relevantes en la política porque solo sabemos quejarnos del gobierno y decimos: al presidente lo puso el diablo. El otro día venía platicando con mi esposa respecto de este tema, que el presidente no solamente está experimentando en nosotros una baja en su popularidad, él está experimentando ya un repudio de la sociedad por su mal gobierno. Pero ¿sabes una cosa? No es que el diablo lo haya puesto en esta sociedad. Escúchalo, esto fue lo que yo expresé. ¿No has considerado que el presidente que tenemos es una forma en la cual Dios está disciplinando a esta nación e intentando sacudir a la iglesia para que abandone su letargo y busque el hacer la voluntad de Dios de veras? Dios llama a Ciro de Persia su siervo, y el hombre es un impío. ¿Por qué lo llama su siervo? Porque ese impío está sirviéndole para sus propósitos. Así que el presidente que tenemos no fue establecido por el diablo, y yo tengo esa convicción. No es un hombre temeroso de Dios, pero creo una cosa, y es que si él está en ese lugar que Dios le dio, que Dios le otorgó, es para traer sobre de México su vara de justicia e intentar despertar a la iglesia. Siempre lo he dicho y hoy estoy más convencido que nunca de ello. Lo mejor de la iglesia surgirá cuando empecemos a enfrentar persecución de veras. Los cristianos que ponen pretexto en su gripe, los cristianos que ponen pretexto en la lluvia, los cristianos que ponen pretexto por el horario, los cristianos que ponen pretextos por cualquier cosa, no van a aguantar una persecución. Esa gente simplemente se va a esfumar con las circunstancias y quedará el remanente que habrá de manifestar el poder del reino a la presente generación. La pregunta es: ¿estarás entre ese remanente? ¿O serás de aquellos religiosos que solo buscan su comodidad? Nos quejamos de la educación, pero jamás nos sentamos a revisar las notas de nuestros hijos. No les ayudamos a hacer sus tareas, no nos interesamos en sus amistades del colegio, jamás hablamos con sus profesores. No te quejes de la educación por algo que tú no estás haciendo. Nos quejamos de la economía, pero cuando tenemos dinero, en lugar de aprender a invertirlo, en lugar de ahorrarlo, despilfarramos y seguimos sin tener nada. Nos quejamos porque pareciera que culturalmente el estar inconforme soluciona algo. Déjame decirte una cosa: estar inconforme no cambia las cosas. Estar inconforme te deja en el mismo lugar y lo único que provoca es en tu corazón amargura.
Pero cuando tienes una visión de futuro, cuando crees en las promesas de Dios, entonces esas tienen el poder de moverte en la dirección correcta. Dios le dijo a Abraham: para el año que viene, Sara tendrá un hijo en sus brazos. Nos encantan las promesas de Dios, son tan espirituales. Lo que no entendemos es que muchas de las promesas de Dios tienen mucho que ver con nosotros y con lo que nosotros decidamos hacer o no. Yo no encuentro en el pasaje de Génesis, cuando Dios le promete un hijo a Abraham preguntando: Señor, ¿y será por ósmosis? Abraham tiene que hacer algo, ¿sí o no? Ay, lo que va a decir es tabú. Abraham tiene que hacer algo, y es tener relaciones sexuales con Sara para dejarla embarazada. ¿O de qué otra manera lo iba a hacer? La ciencia no había avanzado como hoy. Ahí tenía que trabajar él, y él podría haber puesto pretextos. Señor, ya estoy viejo. Pablo dice que tenía casi 100. Y no consideró el ver su cuerpo como el de un muerto. Imagínese cómo estaría. Y él creyó contra esperanza y dijo: si el Señor lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había Viagra. Tuvo que mentalizarse y abrazar la promesa y decirle: tal vez no experimentarás mis 30, pero aquí estoy. Sobreespiritualizamos las cosas y nos quedamos a la mitad del camino de lo que Dios nos prometió que sería. ¿Por qué? Por mediocres. Porque culturalmente nos gusta esforzarnos hasta el punto en el cual ya merito alcanzamos las cosas. Y no estamos conquistando nada. Estamos perdiendo vida. Cada día que no es productivo en tu vida lo estás echando a la basura. Y sabes una cosa, ese día jamás lo recuperarás. Abraham tuvo que creer a la promesa y ponerse a trabajar. Nos quejamos como si quejarnos solucionara algo. La realidad es que solo te amarga. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, dice, escuche: nadie tiene la culpa de haber nacido pobre, pero si mueres pobre, sí es tu culpa. No tenemos la culpa de haber nacido en esta nación y con una sociedad corrupta, pero si morimos y no provocamos un cambio social, entonces vivimos en vano. ¿Cuál fue el papel de la iglesia en mi generación? Mire, cuando yo era joven, cuando yo era un chiquillo de 18 años, 19 años fue que me acerqué al Señor. Escuchaba a los conferencistas decir: esta es la generación de Elías, esta es la generación de Josué. Y pasó y nada sucedió. Porque no estamos dispuestos a ser relevantes. Ha habido en algún momento, en algunas partes de la nación, avivamientos, pero no estamos experimentando la potencia de las promesas de Dios. Y eso es porque no nos estamos comprometiendo realmente
con lo que Dios está hablándonos. ¿Qué podemos hacer como iglesia para que nuestra nación sea sanada? El religioso de inmediato cita 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y... ¿Sabes qué? Yo creo y entiendo mejor que tú esta porción de la Escritura. Pero esa porción de la Escritura es solo parte de la solución. El profeta Jeremías nos dice: busquen el bienestar, hagan algo porque las cosas en su entorno sean diferentes, sean mejores. Y aunado a lo que estás haciendo, ora, humíllate delante del Señor, arrepiéntete, vuelve tu rostro al Señor. Muchas veces como iglesia no estamos compitiendo con ideas, propuestas o un modelo de vida que marque la diferencia en la sociedad. ¿Quiénes tienen las propuestas hoy día? Movimientos de grupitos degenerados. Y hablo y expreso grupitos porque esos son. Y ese grupito minoritario está haciendo que su voz sea relevante porque la iglesia no está haciendo nada. Somos felices dentro de nuestras cuatro paredes, pero no estamos realmente activando una búsqueda de la justicia en nuestra nación. Porque hay situaciones injustas. Porque muchas de las cosas que vivimos, que el mundo propone, simplemente las aceptamos. Le pongo un ejemplo. Busqué en Google ¿cuándo se aprobó el aborto en México? La respuesta fue, lea conmigo, en abril del 2007, la mayoría en la asamblea del DF aprobó modificaciones a la ley de salud local para despenalizar el aborto. ¿Qué hicieron? Le cambiaron el nombre. Vea, antes de las 12 semanas de gestación, la propuesta fue respaldada por los diputados del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y por el gobierno de Marcelo Ebrard. Aprobó modificaciones a la ley de salud local para despenalizar el aborto. ¿Qué hicieron? Le cambiaron el nombre y lo llaman, Wikipedia dice que ahora no debemos de llamarlo un aborto inducido, debemos de llamarlo interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué hizo la iglesia en 2007? Pues si eso dicen, está bien. ¿No deberían los gobernantes estar buscando asesores con temor de Dios? ¿Consideras que esas leyes son realmente en beneficio de la nación? La Escritura dice que cuando el impío gobierna, la nación sufre. Pero somos tan mediocres que preferimos agachar la cabeza y decir está bien. Eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Somos especialistas en cambiar el tinte de las cosas. Y pensamos que vivir el evangelio es callarnos y agachar la cabeza. Eso no es ser relevante. Déjame decirte una verdad que puede ofenderte, pero pienso que cualquier persona que llamándose cristiano es indiferente ante los problemas sociales que enfrenta su generación, no tiene derecho a llamarse hijo de Dios, porque su supuesta fe no le motiva a pelear por la justicia. Si tú no estás dispuesto a hacer algo por tu nación, si tú no estás dispuesto a cambiar y buscar que la justicia impere en el lugar donde te desenvuelves
y transformar tu estilo de vida al estándar que la palabra de Dios expresa que debemos de tener, no te llames cristiano. Hay una porción de la escritura en la que Pablo dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio. Y yo les pregunto, ¿será que el evangelio se avergüenza de nosotros? Tal vez tú no te avergüenzas, pero vives de tal modo, caminas de tal manera, que somos una vergüenza para la fe. Porque los cristianos de primer siglo preferían ser muertos en una arena, tragados por leones, aserrados, quemados, a comprometer sus principios, a callarse ante el gobierno, a agachar la cabeza y aceptar corrupción. Pero la iglesia del siglo XXI se ha mundanalizado tanto, se ha secularizado tanto, que no está peleando por los principios que dice creer. Ser indiferente ante las necesidades de tu derredor te hace anticristiano. ¿Usted qué pensaría de un médico que enfrenta una emergencia en la calle y antes de atenderla le pide al familiar que le pague? ¿Se escandalizaría usted? ¿Y dónde está el juramento de Hipócrates? ¿Sí es correcto? ¿Y dónde está la fe que pregonas cuando ves que la sociedad se está yendo sin rumbo a un precipicio y tú contento dentro de tu templo? Eso es anticristiano. Tal es nuestro mundo actual, tal es nuestra cultura, que estamos en una época en la que se pone la luz por tinieblas, lo dulce por amargo, y se le llama a lo malo bueno. La iglesia debe levantar su voz y caminar en una propuesta alterna que sea relevante y ejerza influencia en su generación. Albert Einstein dijo: la forma más fácil de influir sobre los demás es el ejemplo. No hablamos de una imposición, hablamos de ser relevantes. No vamos a salir a imponernos en el lugar de oficina. Ay, quita esa música, pon mis alabanzas. Déjese de ridiculeces. No me impongo, influyo para que lo que soy se vuelva atractivo para aquellos que no han visto la luz. Pero ¿hasta qué momento yo buscaré ser relevante en lo que hago? ¿Hasta qué punto yo voy a buscar ser realmente esa persona que desafíe la vida de aquellos que me rodean? ¿Hasta cuándo viviré en el anonimato? ¿Hasta cuándo me voy a decidir por ser verdaderamente sal y luz en este mundo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que las cosas que se dan en nuestra sociedad no tengan marcha atrás? Hay una imagen y una frase muy fuerte que anda en Facebook respecto de las ILES, y esta es la interrupción legal del embarazo. Y esa frase dice: el participar de una ILE no te desembaraza, te hace madre de un niño muerto. Pero la sociedad y la iglesia guardan silencio, porque lamentablemente como iglesia somos demasiado indiferentes. No nos damos cuenta del principio que Jeremías expresa. Regrésame a la lámina, la 2. Nos olvidamos de que del bienestar
de nosotros, de acuerdo a cómo esté nuestra sociedad, de acuerdo a cómo esté nuestra nación, estaremos nosotros. Nuestro bienestar depende del bienestar de nuestra ciudad. Por eso tengo que trabajar por el bienestar de mi ciudad. Tengo que ser una iglesia culturalmente relevante, porque de esa manera entonces sé que yo estaré bien y mis hijos estarán bien, porque estoy trabajando por una sociedad mejor. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer todos? Espero que el Espíritu del Señor esté hablando a su corazón. Y esta es solo la primera parte de una larga serie de conferencias que buscarán sacudir su corazón y quitar la paz de su mente, porque necesitamos eso. Póngase de pie, vamos a orar.